En esta ocasión te contaremos la historia de Josué, un hombre clave en la Biblia y en la historia de Israel. Josué fue el sucesor de Moisés, el líder que guió al pueblo hebreo a la tierra prometida después de haber vagado 40 años en el desierto. Fue un siervo fiel, un guerrero valiente y el primer gran conquistador del pueblo de Dios. Su vida es un testimonio de fe, obediencia y liderazgo bajo la dirección divina. Hoy conocerás su historia completa, desde sus días como esclavo en Egipto hasta el momento en que se convirtió en el capitán de las batallas más importantes de Israel. Descubriremos cómo Dios lo preparó para derribar murallas, conquistar reinos y dejar una frase que sigue resonando hasta hoy. Yo y mi casa serviremos al Señor. Prepárate, porque esta no es solo la historia de una conquista militar. Es la historia de un hombre transformado por la fe en un Dios que cumple lo que promete. La historia de Josué comenzó en Egipto, entre ladrillos de barro y manos encallecidas. Fue llamado Oseas en su niñez, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Como todos los hebreos, creció bajo el látigo de Faraón, pero su corazón fue moldeado no solo por opresión, sino por una promesa antigua. Dios no había olvidado a su pueblo. Todo cambió el día que Moisés regresó. Aquel hombre que una vez fue príncipe y luego pastor, habló con autoridad divina. «Deja ir a mi pueblo», dijo a Faraón. Oseas presenció las plagas, el juicio, la oscuridad, y comprendió que Dios no es solo relato, es poder que irrumpe en la historia. La noche de la Pascua fue la primera gran marca. Oseas vio a su padre pintar los dinteles con sangre de cordero. Esa sangre no solo detuvo la muerte, abrió el camino a la libertad. Por primera vez el joven hebreo dejó la tierra de esclavitud con miles de familias, marchando no como fugitivos, sino como pueblo escogido. En el Mar Rojo el terror se volvió asombro. El agua que debía ahogarles se abrió ante ellos como un portal imposible. Oseas cruzó entre paredes de agua, viendo al ejército egipcio perecer detrás. Allí comprendió, el Dios que promete, también actúa. No siempre a tiempo humano, pero siempre a tiempo eterno. El desierto fue su escuela. Oseas aprendió que el hambre no mata si la fe está viva. Vio caer maná como rocío, vio salir agua de la roca, y entendió que un pueblo puede caminar 40 años sin casa, pero no un día sin la presencia de Dios. Aquella generación fue probada, y él fue refinado como oro. Un día, Amalek atacó. Fue la primera vez que Oseas empuñó una espada. Moisés lo eligió para dirigir a los guerreros. Mientras combatían, el anciano levantaba los brazos en lo alto. Si los brazos caían, Israel perdía. Si se levantaban, vencían. Aprendió que la victoria no viene de la tierra, sino del cielo. Moisés intercedía, Oseas luchaba, y Dios daba la victoria. Fue llamado a subir con Moisés al monte. No entró en la nube, pero esperó cerca. Cuando el pueblo se corrompió, él no lo siguió. Allí, en la sombra del encuentro divino, aprendió el valor del silencio fiel. Aunque no hablaba con Dios cara a cara, se mantuvo a solas con él en corazón obediente. Cuando Dios prometió la tierra de Canaán, 12 espías fueron enviados. Oseas fue uno de ellos. Vio ciudades con muros gigantescos, hombres de gran estatura, pero también vio el fruto colgando de los viñedos como testimonio de la abundancia divina. Allí, Moisés cambió su nombre. En vez de Oseas, que significa salvación, le llamó Josué. Dios es salvación. De regreso al campamento, 10 espías sembraron miedo. Josué y Caleb sembraron fe. Dios nos dará esa tierra, dijeron. Pero el pueblo los rechazó, prefiriendo una tumba en Egipto a una promesa en Canaán. Así empezó el juicio del desierto. 40 años esperando que una generación incrédula muriera para que naciera otra que creyera. Durante esos años Josué no se apartó de Moisés. Sirvió en silencio, observando, aprendiendo. No hubo rebelión ni queja en su boca. Él no buscaba el liderazgo, esperaba. Y al final, cuando Moisés se preparaba para partir, Dios habló, no al anciano sino al siervo. Josué, sé fuerte y valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Moisés murió en el monte Nebo. No entró en la tierra que vio desde lejos. Josué lloró.
pero no se detuvo. Un siervo había terminado para que otro lo continuara. Y así, frente al Jordán desbordado, empezó su liderazgo con una orden audaz: preparaos porque mañana cruzaremos el río. Antes de cruzar, Josué envió espías a Jericó. Ellos entraron en la casa de Rahab, una mujer marcada por su pasado pero abierta a la fe. Ella los escondió y dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra. Así el primer pacto de Josué en Canaán no fue con un rey, sino con una mujer cuyo corazón tembló ante Dios. Cuando los sacerdotes pusieron los pies en el Jordán, el agua se detuvo río arriba. El lecho quedó seco. El pueblo cruzó, no corriendo, sino caminando como quien atraviesa la promesa. 12 piedras fueron tomadas del fondo para que nadie olvidara que Dios abre caminos donde no los hay. Ya en Canaán, todos los hombres que habían nacido en el desierto fueron circuncidados. El pacto fue renovado, celebraron la Pascua y el maná cesó. La providencia del cielo dio paso al fruto de la tierra. Era el paso simbólico de esclavos sostenidos a herederos establecidos. Cerca de Jericó, Josué vio un hombre con espada. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó. No, soy el comandante del ejército del Señor, respondió. Josué cayó al suelo. No era capitán de nada. Era siervo de un rey invisible que ya había trazado el plan. Jericó estaba cerrada. Sus muros eran amplios, altos, orgullosos. Pero Dios no pidió arietes ni catapultas. Pidió obediencia. Durante 6 días marcharon en silencio alrededor de la ciudad. El séptimo día dieron 7 vueltas, tocaron trompetas y gritaron. Entonces los muros cayeron, sin un solo golpe humano. Solo Rahab y su familia fueron salvados, tal como se prometió. No por méritos, sino por fe. Todo lo demás fue destruido. Josué comprendió: hay victorias que no vienen de la espada, sino de la voz, cuando esa voz obedece a Dios. Luego marcharon a Jai. Era una ciudad pequeña. Josué envió pocos hombres, confiado tras la victoria en Jericó. Pero fueron derrotados. Israel cayó, y el corazón del pueblo se derritió como agua. Algo estaba mal. Dios reveló que alguien había tomado del botín de Jericó, un pecado oculto que detuvo la victoria. El culpable fue hallado: Acán. Por su codicia murieron muchos. Israel entendió que no se conquista con manos sucias. Solo después de purificarse, atacaron Jai de nuevo, esta vez con estrategia y humildad, y la ciudad cayó. Sobre sus ruinas, Josué construyó un altar. No era trofeo de guerra, sino recordatorio de gracia. Allí escribió la ley que Moisés había recibido. No había victoria sin palabra. No había futuro sin memoria. Los reyes amorreos no pudieron resistir el avance de Israel. Uno a uno cayeron como si la tierra hubiera recordado quién era el verdadero dueño de sus fronteras. Tras la victoria en Gabaón y el sol detenido en lo alto, quedó claro: no eran las espadas ni los ejércitos, era el Dios que peleaba por su pueblo. Josué continuó su marcha hacia el sur. Maquedá, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón. Cada ciudad, cada reino que se levantó contra Israel fue derribado. No hubo muro tan alto ni rey tan astuto que pudiera impedir la conquista que Dios había prometido. La tierra tembló, no por su poder militar, sino por la certeza de una palabra cumplida. Luego volvió su rostro al norte, hacia los reyes que habitaban ciudades fortificadas junto a aguas profundas. Sus ejércitos eran vastos como la arena. Tenían carros de hierro y caballos de guerra. Pero Josué no retrocedió. El Dios que derrotó a Egipto no sería intimidado por Canaán. Y así, con una fe que no temblaba, los derribó también, uno tras otro. Tras años de guerra, el ruido de las espadas cesó. La tierra quedó en silencio. No era el silencio del abandono, sino el reposo de una promesa cumplida. Desde el río Grande hasta los límites del desierto, Israel tomó posesión de lo que Dios había asegurado siglos antes a Abraham. Cada colina, cada fuente, cada viña era herencia. Entonces Dios ordenó a Josué repartir la tierra entre las tribus. Ya no era tiempo de guerra, sino de distribución. El mapa se extendía como un testimonio. Cada tribu recibió su porción, no por mérito, sino por gracia. La promesa se dividía en lotes.
para que cada familia recordara que habitaban no por conquista humana, sino por fidelidad divina. A Caleb, el compañero fiel de los días de la exploración, le fue dado Hebrón. A pesar de su edad avanzada, aún tenía el corazón ardiente. Pidió montes llenos de gigantes, no por ambición, sino porque sabía que la fe no envejece cuando se alimenta de la promesa. Y los gigantes cayeron ante su valentía. La tierra reposó de la guerra. Israel habitó en sus casas, comió de sus campos y pastoreó en paz. Las heridas del desierto sanaron, los cantos de batalla se convirtieron en himnos de gratitud. Parecía que todo había llegado al fin, pero el verdadero final no era una victoria externa, sino un llamado interno. Un día, Josué reunió a todo el pueblo en Siquem. Sus cabellos eran plateados por los años, sus manos marcadas por la guerra, pero su voz seguía siendo firme. Habló de la fidelidad de Dios desde los tiempos de Abraham hasta ese mismo día. Les recordó que el Dios que los había traído a la tierra no se había movido, aunque ellos sí podían hacerlo. Entonces pronunció palabras eternas. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No fue una frase heroica para la historia. Fue un pacto renovado. La verdadera conquista, enseñó Josué, no era tomar ciudades, sino guardar el corazón. Ese día, bajo una encina y junto al santuario del Señor, levantaron una gran piedra como testigo. No era adorno, era memoria tallada. Una señal para las generaciones venideras. Porque las guerras terminan, los líderes mueren, pero el llamado de Dios a la fidelidad siempre continúa. Tras el pacto renovado en Siquem, el pueblo regresó a sus casas. La tierra estaba en paz. La sombra de los gigantes había desaparecido. Los nombres de los reyes derrotados pasaban al olvido, pero el nombre del Señor seguía resonando en cada colina y cada río. Era el Dios que cumple lo que promete. Josué tenía ya más de 100 años. Sus manos, que habían sostenido espada y estandarte, ahora sostenían la historia. No habló como un conquistador, sino como un testigo. Porque la victoria más grande no era haber tomado la tierra, sino haber caminado con Dios. Entonces se escribió: Israel sirvió al Señor todos los días de Josué, y también mientras vivieron los ancianos que le sobrevivieron. Era el eco de una generación que había visto lo imposible: agua abrirse, murallas caer, soles detenerse. Era la herencia de una vida entregada, no a la fama, sino a la obediencia. Josué murió a la edad de 110 años. Fue sepultado en la tierra que le correspondió por herencia, en Timnat Sera, en los montes de Efraín. No hubo estatuas levantadas, ni tronos que guardar. Su legado no tuvo forma de mármol, sino de memoria viva. Su tumba quedó marcada por la fe, no por un epitafio, porque Josué no necesitó monumentos. Su historia se había convertido en la piedra de cimiento de un pueblo. No se lo recordó por su fuerza, sino por su confianza. No por sus conquistas, sino por su fidelidad. Junto a su tumba también sepultaron los huesos de José, traídos desde Egipto. Era como si el pasado y el presente se unieran en aquel lugar. El soñador que creyó en la promesa y el general que la vio cumplida. Ambos descansaban, testigos de un Dios que no miente. El pueblo habitó en la tierra y por un tiempo las enseñanzas de Josué vivieron en la memoria de los ancianos. Pero el silencio del líder pronto dejó espacio a un ruido más peligroso: el olvido. Porque la tierra puede ser conquistada una vez, pero la fidelidad debe conquistarse cada día. La historia de Josué no termina con su muerte, sino con una advertencia silenciosa. Las victorias del pasado no garantizan la fidelidad del futuro. Cada generación debe tomar su decisión. Cada corazón debe inclinarse o endurecerse. El legado no se hereda por sangre, sino por obediencia. Y aunque el libro de Josué se cierra con reposo y plenitud, su voz no se apaga. Sigue llamando a los hombres de todos los tiempos. Elige hoy. Mientras haya aliento, hay decisión. Y cada paso hacia Dios es una conquista eterna. Israel tuvo paz mientras vivieron los líderes que le sobrevivieron. Ese tiempo fue como un eco de lo ganado por Josué. Obediencia, valentía y una fe que abría camino en lo imposible. Pero con cada amanecer, los ancianos morían y las historias empezaban a silenciarse.
Un ciclo comenzaba a repetirse en la historia humana. Dios obra, el hombre se maravilla, pero con el tiempo olvida. Así, lo que había sido conquistado por fe empezó a desvanecerse por descuido. No hubo otro Josué, y la tierra que había sido promesa se convirtió en prueba. Sin embargo, eso no fue fracaso, sino enseñanza, porque la vida de Josué no fue una llamada a la memoria eterna, sino a la decisión diaria. Cada generación debía elegir entre servir al Señor o a los dioses extraños. El mensaje era claro: la tierra se hereda, pero la fe se cultiva. Y así la historia cerró con triunfo, advertencia y legado. Porque mientras Josué descansaba en la tierra que amó, su voz seguía viva en las páginas de la fe. No era la voz de un rey ni de un héroe mítico, era la voz de un siervo que se atrevió a creer, y por eso conquistó no solo tierra, sino eternidad. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha gustado, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte a este canal. Así nos ayudas a que más personas, más familias y más hogares puedan conocer las grandes historias de la Biblia.